Mi hijo nos dejó a mí y a mi esposo por completo después de que su esposa nos acusara de enviarle mensajes desagradables, pero años después apareció en nuestra puerta con un bebé recién nacido diciendo que su esposa lo había echado y que ahora afirmaba falsamente que él la obligó a quedar embarazada. Años atrás, nuestro hijo Kao tomó la desgarradora decisión de cortar todo contacto conmigo y con mi esposo. Esto ocurrió después de que su esposa Julie hiciera una acusación completamente falsa en nuestra contra. La situación nos tomó totalmente por sorpresa y hasta el día de hoy sigue siendo una de las experiencias más dolorosas de nuestras vidas. Nunca imaginamos que algo así pudiera suceder, especialmente no con nuestro único hijo, el niño que criamos con tanto amor y cuidado. Para dar un poco de contexto, Kao es nuestro único hijo, lo cual naturalmente hizo que nuestro vínculo con él fuera increíblemente fuerte. Éramos una familia pequeña pero feliz y él era el centro de nuestro mundo. Cuando se fue a la universidad, conoció a Julie y se enamoró de ella casi al instante. Estaba absolutamente fascinado, podíamos darnos cuenta solo por la forma en que hablaba de ella. Admiraba su energía, su confianza y su personalidad extrovertida. Kyle, por otro lado, siempre ha sido un poco más reservado, es reflexivo e introvertido, así que cuando escuchamos lo animada y habladora que era Julie, pensamos que hacían una gran pareja. Parecían complementarse de una manera que tenía sentido. Después de salir durante unos meses, Kao finalmente pudo traer a Julie a casa por Navidad para que la conociéramos. Estábamos encantados. Recuerdo sentirme emocionada por darle la bienvenida a nuestro hogar, por finalmente ponerle rostro al nombre de la chica que había capturado el corazón de nuestro hijo. Y cuando la conocimos, realmente me cayó bien. Era amigable, conversadora y llena de energía. Aportó a nuestra casa una vitalidad que disfrutamos. Ella y Kao pasaron tiempo recorriendo la ciudad, saliendo juntos, y nosotros hicimos todo lo posible por hacerla sentir cómoda y bienvenida. Desde nuestra perspectiva, todo salió bien, no hubo tensiones, ni discusiones ni ninguna señal de que algo estuviera mal. Pero entonces todo cambió en el momento en que se fueron. El día después de que regresaron a su casa, Kao me llamó absolutamente furioso. Podía escuchar la ira en su voz antes de que siquiera llegara al punto. Me dijo que Julie estaba extremadamente molesta, afirmando que mi esposo y yo habíamos sido entrometidos y habíamos invadido su privacidad durante toda su estancia. Según Kao, esto había provocado una gran pelea entre ellos después de volver. Mi esposo y yo estábamos completamente desconcertados. Realmente creíamos que no habíamos sido más que buenos anfitriones para Julie, la hicimos sentir bienvenida, la tratamos con amabilidad y les dimos a ella y a Kao mucho espacio para disfrutar su tiempo juntos. Así que cuando Kao nos acusó de invadir la privacidad de Julie, estábamos genuinamente confundidos. No recordábamos haber hecho nada inapropiado o intrusivo, así que le pedimos con calma que nos explicara exactamente qué la había incomodado. Pensamos que si habíamos hecho algo mal sin darnos cuenta, al menos podríamos reconocerlo y ser más cuidadosos en el futuro. Fue entonces cuando Kao nos lanzó una bomba. Nos dijo que Julie estaba molesta porque no la dejamos tomar el sol completamente desnuda junto a nuestra piscina. Casi se me cayó el teléfono cuando escuché eso. Tuve que pedirle que lo repitiera porque pensé que había oído mal, pero no, eso fue exactamente lo que dijo. Julie sintió que habíamos cruzado un límite al decirle que necesitaba usar algo mientras tomaba el sol. Para dar un poco de contexto, nuestro patio trasero tiene una gran piscina y, naturalmente, Kao y Julie pasaron mucho tiempo allí durante su estancia. No nos molestaba en absoluto, de hecho, estábamos felices de que se divirtieran y disfrutaran del lugar. Pero, no había pasado ni un día desde que conocimos a Julie por primera vez cuando salimos al patio y la encontramos recostada junto a la piscina completamente desnuda, sin bikini, sin toalla, nada. Quiero ser clara. No tengo ningún problema con lo que la gente decida hacer en la privacidad de su propio hogar. Si ella estuviera en un resort privado o en algún lugar aislado, no me importaría en absoluto. Pero esta es nuestra casa, una casa donde vivimos mi esposo y yo, una casa que, dicho sea de paso, está rodeada por otras viviendas. Las propiedades de nuestros vecinos están lo suficientemente cerca como para tener una vista clara de nuestro patio trasero y del área de la piscina. Estábamos, por decir lo mínimo, sorprendidos. Como no queríamos problemas, ni con los vecinos ni en general, le pedimos amablemente a Julie que por favor usara al menos un bikini o, como mínimo, se cubriera con una toalla. No fuimos groseros, no la avergonzamos, simplemente le hicimos saber que, dadas las circunstancias, sería más apropiado. En ese momento hizo un gesto de molestia, pero no discutió. Parecía aceptarlo y asumimos que ahí terminaba el asunto. Aparentemente estábamos equivocados. Una vez que ella y Kao regresaron a su casa, ella sacó el tema y tuvieron una discusión enorme por eso.
Y ahora Kao nos decía que necesitábamos disculparnos con ella por hacerla sentir incómoda. Mi esposo y yo estábamos totalmente desconcertados. Le dijimos a Kao, con la mayor calma posible, que absolutamente no íbamos a disculparnos. Ella era libre de usar lo que quisiera en su propio espacio, pero esta era nuestra casa y simplemente pedíamos un poco de respeto dadas las circunstancias. También le recordamos que vivimos en un vecindario acomodado y conservador, donde la gente suele ser bastante particular con estas cosas. Lo último que queríamos era que alguien se quejara o que comenzaran a circular rumores sobre que permitíamos desnudez en nuestro patio trasero. No intentábamos controlar las decisiones de Julie, solo pedíamos consideración básica. Pero Kao no lo aceptaba. Insistía en que Julie tenía todo el derecho de estar molesta con nosotros y que no teníamos ningún derecho a decirle que podía o no podía usar, aun cuando esta era nuestra casa. Después de muchas discusiones acaloradas y argumentos de ida y vuelta, mi esposo y yo finalmente cedimos ante mi hijo y le enviamos a Julia un mensaje de texto disculpándonos por hacerla sentir incómoda. En ese momento solo queríamos mantener la paz en la familia, no sentíamos necesariamente que hubiéramos hecho algo malo, pero si una simple disculpa podía arreglar las cosas, estábamos dispuestos a hacerlo. Julie aceptó nuestra disculpa amablemente y pensamos que ahí terminaba todo. Al año siguiente Kao y Julie vinieron a visitarnos por Navidad y, una vez más, surgió otro problema. Esta vez fue acerca de la comida que había preparado. Aparentemente Julie había decidido de repente volverse vegana. Esto estaba perfectamente bien para nosotros, no tenemos ningún problema con las elecciones alimentarias de nadie, pero Julie aparentemente quería que todos tuviéramos una Navidad vegana. Kyle, queriendo apoyarla, ya había accedido, pero mi esposo y yo no estábamos interesados en cumplir con eso. Era la cena de Navidad y habíamos preparado nuestras comidas tradicionales como siempre. Aún así nos aseguramos de que hubiera muchos acompañamientos que no contuvieran carne para que ella no se quedara con hambre. Asumimos que sería un compromiso justo, pero al parecer Julie no lo vio así. En medio de la cena, frente a todos nuestros invitados, Julie de repente estalló en un discurso completo diciendo que éramos asesinos de animales y que no podía creer que no hubiéramos cedido a su exigencia de volvernos veganos. Fue completamente inesperado y salió de la nada. Luego intentó agarrar la comida de la mesa y tirarla a la basura. Mi esposo y yo estábamos obviamente molestos en ese momento, ya que estaba innecesariamente armando un escándalo en nuestra casa otra vez. En ese punto Kao tuvo que sacarla físicamente de la casa para calmarla. Fue embarazoso y frustrante. Entendíamos que tenía sentimientos fuertes sobre sus creencias, pero imponérselas a los demás, especialmente en la casa de otra persona, no estaba bien. Más tarde esa noche Kao nos pidió disculpas en su nombre, pero Julie nunca lo hizo. Ni una sola palabra, ningún reconocimiento de lo inapropiado de su comportamiento, ningún intento de reparar nada. Después de esos dos incidentes mi esposo y yo ya habíamos tenido suficiente. Decidimos que ya no invitaríamos a Julie por Navidad. No la prohibimos de la casa por completo, pero dejamos claro que queríamos evitar más drama de su parte durante las fiestas. Kyle, sin embargo, se ofendió mucho con esta decisión. Lo vio como un ataque a Julie en lugar de un límite que estábamos estableciendo por nuestra propia tranquilidad. Intentó hacernos cambiar de opinión, pero mi esposo y yo nos mantuvimos firmes. Al año siguiente mi hijo no tuvo más opción que pasar Navidad lejos de nosotros. Él y Julie celebraron con su familia. Luego nos llamó y se quejó de lo terrible que fue la experiencia. Dijo que sus padres pelearon todo el tiempo y que la fiesta ni siquiera se sintió como Navidad para él. El año en que Cal y Julie anunciaron su compromiso mi esposo y yo tuvimos sentimientos encontrados con la noticia. Por un lado estábamos felices por nuestro hijo, estaba enamorado y queríamos apoyarlo. Por otro lado, dada toda la historia previa, no podíamos evitar sentirnos inquietos sobre cómo se desarrollarían las cosas. Pero como amamos a nuestro hijo dejamos de lado nuestras preocupaciones e hicimos lo mejor por ser comprensivos. Luego llegó la planificación de la boda. Como la familia de Julie no tenía buen nivel económico, no contribuyeron en nada a los gastos de la boda. Julie y Kao nos pidieron que pagáramos todo. Ahora bien, las bodas no son baratas, pero no queríamos que nuestro hijo comenzara su vida matrimonial cargado de deudas, así que a pesar de nuestras reservas aceptamos cubrir los costos. Nos dijimos que esto era por Kao, no por Julie, lo hacíamos porque lo amábamos. Mirando atrás desearía que hubiéramos puesto más condiciones, porque lo que vino después fue una pesadilla absoluta. Julie se volvió una completa bridecilla. Empezó con sus exigencias acerca de la lista de invitados. Le dijo a Kao que no tenía permitido invitar a más de 35 personas aunque ella no estaba pagando los costos.
Nuestra familia es grande y muy unida, así que naturalmente esperábamos invitar a muchos de nuestros parientes para celebrar la boda de nuestro único hijo. Como éramos nosotros quienes pagábamos todo, pensamos que tendríamos al menos algo de opinión en el asunto, pero Julie no quería eso. Insistió en que quería una ceremonia pequeña e íntima, lo que en realidad solo significaba que no quería demasiadas personas de nuestro lado allí. Para mantener la paz aceptamos. Luego vino otra exigencia ridícula. Julie no quería que mi esposo y yo nos sentáramos en la primera fila en la boda de nuestro propio hijo. Normalmente los padres de la novia y el novio se sientan en la primera fila, así es como funciona, pero Julie quería que su propia familia ocupara toda la primera fila mientras nosotros, los padres del novio, fuéramos puestos en algún lugar del medio. Me negué rotundamente. Le dije claramente, point blank, que eso no iba a pasar. Ya estábamos cediendo en tantas cosas, nuestra lista de invitados, nuestro rol en la planificación, y éramos quienes pagábamos todo. Ahora quería tratarnos como si fuéramos invitados cualquiera, como si no fuéramos nadie en la boda de nuestro propio hijo. Afortunadamente esta fue una de las pocas veces en que Kao estuvo de nuestro lado. Habló con Julie y al final nos sentamos en la primera fila, donde pertenecíamos. Pero toda la situación nos dejó un mal sabor de boca. Se estaba volviendo cada vez más evidente que, sin importar cuánto intentáramos complacer a Julie, siempre encontraría una manera de dejarnos de lado. Después Julie me dijo que debía usar un vestido rosa claro porque ese era el tema de su boda. Así que fui de compras y encontré varios vestidos rosa claro. Algunos eran demasiado claros y casi parecían blancos, lo que sabía que podía ser un problema, así que me aseguré de elegir un vestido que tendiera más hacia un tono rosa verdadero. Para sabotear el tema de su boda y no permitirle cumplir lo que había imaginado que sería su boda. ¿Sabotaje por un vestido? Era ridículo. Yo solo estaba siguiendo su petición y aún así, de alguna manera, seguía estando equivocada. En ese punto simplemente le dije, si quieres que use un vestido específico, elígelo tú y mándame el enlace y lo compraré, de esa manera no podría acusarme de elegir algo incorrecto. Y eso fue exactamente lo que pasó, compré el vestido que ella eligió y ella quedó feliz. A lo largo de todo esto mi esposo y yo mantuvimos la cabeza baja y cumplimos con cada una de las exigencias de Julie. No nos quejamos, no discutimos, no nos opusimos, solo queríamos ver a nuestro hijo feliz y sabíamos que si nos defendíamos demasiado solo crearíamos más problemas. Luego llegó el día de la boda. Al principio todo parecía ir bien, la ceremonia transcurrió sin problemas y, a pesar de todo el caos previo, nos sentimos aliviados de que el día finalmente hubiera llegado. Estábamos genuinamente felices por nuestro hijo y solo queríamos que disfrutara su gran día. Luego llegaron los discursos de la boda. La mejor amiga de Julie, que también era una de sus damas de honor, se levantó para hablar. Al principio sonaba como un discurso típico sobre el amor y la felicidad entre la pareja recién casada, pero de repente la dama de honor dijo lo feliz que estaba de que Julie y Kao se hubieran casado a pesar de la desaprobación de la familia de mi hijo. Mi esposo y yo nos miramos completamente desconcertados. ¿Desaprobación? ¿De qué estaba hablando? Jamás habíamos desaprobado su matrimonio. De hecho, nos habíamos esforzado mucho por apoyar a Kao y Julie incluso cuando ella hacía las cosas difíciles para nosotros. Estábamos pagando la boda, por el amor de Dios, ¿cómo podía alguien pensar que desaprobábamos? La dama de honor luego continuó diciendo que Julie había luchado contra viento y marea para ser aceptada en nuestra familia y que finalmente había podido casarse con el amor de su vida. En ese punto no podía creer lo que estaba escuchando. Era como si Julie nos hubiera pintado como unos villanos que habían intentado separarlos cuando, en realidad, habíamos hecho todo lo posible por apoyarlos. Me senté allí atónita, tratando de procesar cómo Julie había logrado torcer la historia. También me sentía avergonzada, frustrada y, sobre todo, herida. Después de todo lo que habíamos hecho por ellos, así era como nos trataba. Estaba más claro que nunca que, sin importar lo que hiciéramos, Julie siempre encontraría una manera de convertirnos en los malos. Después de que terminaron los discursos y la celebración comenzó a tranquilizarse, mi esposo y yo decidimos hablar educadamente con Julie sobre lo que había dicho su mejor amiga. No nos acercamos enojados ni acusándola, solo queríamos aclarar las cosas. Le pregunté, ¿de verdad sientes que no te aprobamos? Porque desde nuestra perspectiva habíamos hecho todo lo que podíamos para apoyarla. No solo la habíamos recibido en nuestra casa cuando ella y Kao empezaron a salir, sino que también pagamos toda su boda y aceptamos cada una de sus exigencias, sin importar cuán irracionales fueran. Julie, sin embargo, no lo vio como nosotros. En lugar de reconocer cuánto habíamos hecho por ella y por Kao,
con astucia nos dijo que, a pesar de todo, aún se sentía aislada de nosotros y que nunca podría conectar realmente con nuestra familia. Según ella, podríamos haber sido mejores suegros a la hora de integrarla en la familia. Sentía que no habíamos hecho lo suficiente para hacerla sentir incluida. Esto me dejó perpleja, porque desde el momento en que la conocimos intentamos ser nada más que amables y complacientes. Nos habíamos disculpado cuando no hacía falta, habíamos hecho compromisos cuando no deberíamos haber tenido que hacerlo y financiamos una boda llena de restricciones contra nosotros. Y aún así, de alguna manera, todavía tenía quejas. Y luego Julie tuvo la audacia de decir que pagar toda su boda no era suficiente. Dijo que si realmente queríamos demostrar nuestro apoyo, también deberíamos haber ofrecido pagar su luna de miel y comprarles todos los regalos caros de su lista. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no había manera de ganar con ella. Sin importar cuánto esfuerzo pusiéramos, nunca sería suficiente para ella. Después de eso mi esposo y yo decidimos dejar de esforzarnos tanto. Siempre amaríamos y apoyaríamos a nuestro hijo, pero no seguiríamos buscando la aprobación de alguien que claramente no quería sentirse satisfecha con nosotros. Y luego, después de la boda, las cosas comenzaron a cambiar. Kyle siempre había sido bueno para mantenerse en contacto. Antes de casarse, nos llamaba al menos una vez cada 3 días, a veces solo para charlar, otras veces para contarnos algo sobre su día. Pero después de la boda las llamadas se volvieron cada vez menos frecuentes. Al principio pensamos que era normal, estaba recién casado y adaptándose a la vida con Julie. Asumimos que solo estaba ocupado. Mi esposo y yo lo extrañábamos, pero no queríamos ser esos padres que llaman constantemente e interrumpen su nueva vida. Nos dijimos que él llamaría cuando tuviera tiempo y no queríamos hacerlo sentir culpable por vivir su vida, así que esperamos. Sin embargo, un mes después mi hijo se comunicó para informarnos que la razón por la cual nos había estado evitando tanto era porque había estado considerando seriamente cortarnos. Mi esposo y yo estábamos absolutamente atónitos. ¿Cortarnos? No podíamos entender qué habíamos hecho esta vez. ¿Acaso no habíamos pasado ya por suficiente? Lo habíamos apoyado, pagado su boda y habíamos hecho lo posible por adaptarnos a Julie a pesar de su comportamiento irrazonable. Entonces, ¿cuál era el problema ahora? Luego nos dijo, aparentemente Julie había ido con él después de la boda y le dijo que mi esposo y yo la habíamos emboscado en la recepción. Ella afirmó que la habíamos confrontado agresivamente dejando claro que no nos gustaba y que haríamos todo lo que estuviera en nuestro poder para sabotear su matrimonio. Además de eso le dijo que después de la boda le habíamos enviado una serie de mensajes de texto desagradables llenos de insultos y acusaciones. Yo estaba en shock. Tratamos de explicarle a Kao con calma que sí, habíamos hablado con Julie en la boda, pero solo porque su mejor amiga acababa de dar un discurso lleno de mentiras sobre cómo habíamos desaprobado su matrimonio. Ese discurso nos tomó completamente por sorpresa y simplemente queríamos aclarar las cosas. No fue una emboscada, fue una conversación perfectamente normal. No gritamos, no acusamos y ciertamente no amenazamos con sabotear su matrimonio. Y en cuanto a los supuestos mensajes desagradables, nunca le enviamos nada parecido. De hecho, después de la boda habíamos tomado la decisión consciente de darles espacio. ¿Por qué demonios iríamos a enviarle mensajes llenos de odio a Julie? No tenía ningún sentido. Pero entonces Kao dijo que Julie tenía capturas de pantalla de los mensajes que supuestamente le enviamos y que él nos los había reenviado. Rápidamente abrí los mensajes y vi lo horribles que eran. Estaban llenos de insultos, acusaciones y hostilidad directa hacia Julie. Decían cosas como, nunca te aceptaremos, arruinaste la vida de nuestro hijo, haremos todo lo posible para romper este matrimonio. Era espantoso. También tenía mi nombre arriba y parecía que yo los había enviado. Pero había un enorme problema, nosotros no enviamos esos mensajes. Eran completamente falsos. Mi esposo y yo inmediatamente le dijimos a nuestro hijo que esas capturas eran claramente editadas. Los mensajes no sonaban para nada como nosotros. La redacción era antinatural, casi como si alguien los hubiera escrito a propósito para pintarnos como villanos. Le pedimos a Kao que se detuviera un momento y pensara realmente. Si de verdad hubiéramos enviado esos mensajes, ¿no deberían seguir estando en el teléfono de su esposa? Lo alentamos a revisar el historial de conversación en el propio teléfono de ella y a no creer solo una captura de pantalla, porque si esos mensajes fueran reales entonces debería poder encontrarlos allí mismo en el teléfono de Julie. Unas horas después Kao nos llamó. Admitió que cuando revisó el teléfono de Julie no pudo encontrar ninguno de los supuestos mensajes horribles que habíamos enviado. No estaban allí, sin historial, sin registro, nada. Por un instante sentí alivio, tal vez este era finalmente el momento en que Kao vería la verdad.
Tal vez ahora vería que Julie había mentido y lo había manipulado. Pero luego nos dijo que, a pesar de todo eso, Julie seguía insistiendo en sus afirmaciones. Cuando él intentó confrontarla, aparentemente ella le dijo que había tomado una captura de pantalla de nuestros mensajes y luego los había borrado porque no podía soportar leerlos y ser recordada de cuánto la odiábamos. Julie no solo estaba mintiendo descaradamente, sino que exigía que Kao le creyera de todos modos, aunque no hubiera ninguna prueba, aunque los mensajes no existieran en su teléfono. Le había dicho que si realmente la amaba, confiaría en ella por encima de nosotros. Le dijo que incluso cuestionar su versión era una traición a su relación. Y luego, para empeorar las cosas, amenazó con divorciarse de él si no nos cortaba de su vida tal como habían hablado. Mi hijo nos dijo que se sentía atrapado, amaba a su esposa y no quería que su matrimonio se desmoronara. Y así, a pesar de todo, a pesar de que los mensajes no eran reales, a pesar de que Julie claramente lo estaba manipulando, él la eligió a ella por encima de nosotros. Nos informó que nos cortaría de su vida. Escuchar esas palabras destrozó a mi esposo y a mí. Le suplicamos que viera lo que estaba pasando, le rogamos que reconociera lo tóxica y controladora que era Julie, pero no sirvió de nada. Kyle estaba demasiado hundido, demasiado cegado por su amor por Julie para pensar con claridad. Y así fue. Desde ese día no hemos sabido nada de nuestro hijo. Ni una sola vez. Lo extrañamos todos los días. Ocasionalmente escuchamos pequeñas actualizaciones sobre su vida por parte de primos o familiares lejanos que aún mantienen contacto con él, pero Kao nunca se ha comunicado. Ayer, de la nada, mi hijo intentó contactarnos. Después de todos estos años nos envió un correo electrónico diciendo cuánto nos había extrañado. Nos dijo que este año él y Julie habían recibido a un niño, nuestro nieto. No voy a mentir, al leer esas palabras casi me derrumbé en lágrimas. Mi hijo ahora es padre. La idea de que teníamos un nieto ahí afuera, un niño cuya existencia no conocíamos hasta ahora, me golpeó profundamente. En el correo Kao preguntó si estaríamos dispuestos a reunirnos con él y conocer a nuestro nieto. Nos sorprendió mucho leer eso. Después de tanto tiempo, mi hijo quería que volviéramos a su vida. Algo extraño era que en ninguna parte del correo mencionaba a Julie. Mi esposo y yo hemos estado pensando mucho en ese correo. Mi esposo cree que deberíamos seguir sin contacto y que nada bueno puede salir de esto. Él piensa que si dejamos que Kao vuelva a nuestras vidas, con él vendrá Julie y eso solo llevará a más dolor, más manipulación y más drama. Después de todo lo que hemos vivido, él no está listo para arriesgarse a reabrir esas heridas. Pero yo, no sé qué hacer. Este es mi hijo, el pequeño que crié, y ahora él es padre. Una parte de mí anhela verlo de nuevo, conocer a mi nieto, recuperar aunque sea una parte de él en mi vida. Pero otra parte de mí está aterrada después de todo lo que ha pasado y de cómo nos trató. Así que, seremos unos imbéciles si decidimos no reunirnos con nuestro hijo aunque él parezca sinceramente arrepentido. Actualización 1. Está bien, chicos, lo entiendo. No debería ser un felpudo y un solo correo electrónico de nuestro hijo no debería ser suficiente para perdonarlo después de la forma en que simplemente nos cortó. Lo entiendo, solo estaba emocional cuando leí su mensaje, ya que no habíamos estado en contacto por tanto tiempo. Pero supongo que mi esposo tiene razón, no vale la pena el problema. Si mi hijo realmente quiere enmendar las cosas, necesita hacer más que solo enviar un correo. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Ayer, de la nada, alguien tocó el timbre. Cuando abrí la puerta casi no pude creer lo que veía. Era Kao. Se veía mucho más delgado y más deteriorado desde la última vez que lo vi. También tenía a un recién nacido en sus brazos. Lo dejé entrar e inmediatamente llamé a mi esposo, que estaba arriba leyendo su libro. Ambos estábamos en shock de que nuestro hijo estuviera allí y aún más perplejos al ver al bebé. Mi hijo nos dijo que era su hijo y me pidió que lo sostuviera. Lloré de felicidad cuando tuve a mi nieto en brazos. Mi hijo luego nos informó que la razón por la que estaba aquí después de tanto tiempo era porque Julie lo había echado. Ahora ella quiere divorciarse de él y ha ido por toda la familia diciendo a todos que ni siquiera podía sostener al bebé porque, según ella, mi hijo la había forzado y que eso resultó en su embarazo. Nos quedamos desconcertados. Esto no era una acusación menor, era algo enorme, algo que podía destruir la vida de una persona. Kyle juró una y otra vez que nunca haría algo así. Dijo que todo entre él y Julie siempre había sido consensuado, que jamás la había presionado para nada. Nos contó cómo Julie quedó embarazada aun cuando seguían usando protección y que él dejó completamente que Julie decidiera si quería o no continuar con el embarazo.
Julie decidió tener al bebé y durante los 9 meses mi hijo la apoyó y la llevó a cada cita médica. Preparó una habitación para el bebé y estaba muy emocionado de ser padre. Sin embargo, después de que Julie dio a luz, ella parecía muy distante tanto de mi hijo como del bebé. No quería tocar al bebé ni alimentarlo. Él asumió la responsabilidad de cuidar a su recién nacido, asegurándose de que su esposa estuviera bien mientras también alimentaba, cambiaba y sostenía a su hijo tanto como ella necesitara. Pero a medida que pasaban los días, el comportamiento de Julie se volvió más alarmante. Se negó a sostener al bebé, no quería alimentarlo, ni siquiera quería mirarlo. Y luego, hace 2 días, las cosas tomaron un rumbo aún más oscuro. Julie empezó a decir cosas que ninguna madre debería decir. Le dijo a Kao que deseaba que el bebé nunca hubiera nacido, que el bebé estaba quitándole demasiada atención. Después de eso, Julie empezó a afirmar que nunca había querido al bebé en primer lugar y que mi hijo la obligó a quedar embarazada y a mantener el embarazo. Kyle nos dijo que había intentado hablar con Julie y entender de dónde venía todo esto. Después de todo, ella acababa de dar a luz, tal vez estaba sufriendo depresión posparto. Eso explicaría su repentina distancia emocional, su desapego del bebé e incluso su drástico cambio de comportamiento. Pero Julie se negó a escuchar. Lo rechazó por completo, manteniéndose firme en sus acusaciones. En lugar de tener una conversación abierta, ella fue con su familia y comenzó a difundir estas afirmaciones falsas, pintando a Kao como el villano en la situación. Afortunadamente muchos miembros de su familia no creyeron su versión de la historia. Ellos también se han preocupado por su repentino cambio de comportamiento, tal como Kao. Sin embargo, Julie se niega a retirar su acusación. Esto es lo que ha aterrorizado tanto a Kao. Después de todo, Julie lo está acusando de agresión sexual. Acusaciones falsas como esta podrían perseguirlo para siempre, podrían afectar su trabajo, sus amistades y todo su futuro. Él había pasado años defendiéndola, luchando por su relación, incluso cortándonos a nosotros por ella, solo para que ella le hiciera esto. Así que ahora decidió venir a nosotros porque necesitaba nuestra ayuda. Nos explicó cómo Julie había empacado sus cosas y se había ido a la casa de sus padres. Él estaba haciendo todo lo posible para cuidar a su hijo, pero sin un sistema de apoyo estaba teniendo dificultades. Nos dijo cómo se había dado cuenta de cuán equivocado había estado al cortarnos. Si Julie podía acusarlo de algo así, entonces tal vez también había inventado cosas sobre nosotros hace años. Por primera vez Kao nos pidió disculpas y casi se derrumbó. Verlo sufrir me rompió el corazón. Mi esposo y yo hemos decidido dejar de lado nuestro resentimiento por ahora y estar ahí para nuestro hijo. Por ahora vamos a ayudarlo a cuidar de nuestro nieto mientras él intenta hablar con Julie y calmar la situación. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización. Julie finalmente ha sido diagnosticada con depresión posparto y trastorno bipolar después de que sus padres la llevaran a la fuerza al hospital para un chequeo. Ahora está tomando medicación. Afortunadamente desde que empezó la medicación Julie al menos ha dejado de difundir esa horrible y completamente falsa acusación de que nuestro hijo la había forzado. Se reunieron y hablaron hace unos días, donde Julie confesó a Kao que odia ser madre y quiere entregar a nuestro nieto en adopción. Dice que no siente nada por su hijo, ningún vínculo, ningún amor, ningún instinto para cuidarlo. Y por eso quiere poner al bebé, nuestro nieto, en adopción. Por supuesto Kao está completamente en contra y, como no pueden llegar a un acuerdo, ahora están avanzando con el divorcio. Él está preparado para convertirse en padre soltero y criar a su hijo por su cuenta. Julie ni siquiera quiere derechos de custodia, no quiere visitas, no quiere actualizaciones, no quiere ser madre en ninguna capacidad. Solo quiere fingir que esto nunca ocurrió. En los últimos días mi esposo y yo hemos hecho todo lo que podemos para apoyarlo. Hemos abierto nuestra casa para él y nuestro nieto, asegurándonos de que ambos se sientan seguros y amados. Una vez que Julie esté realmente fuera de sus vidas, con gusto daremos un papel aún más activo en la vida de nuestro nieto, cuidarlo, alimentarlo, cambiar pañales, lo que Kao necesite. Estaremos ahí. No me importa en absoluto. Este es nuestro nieto y, después de todo lo que Kao ha pasado, después de todos los años que pasamos separados, no vamos a dejar que pase por esto solo.